Según dos encuestas de la empresa Cill Gallup, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es la persona política más popular en su país y además goza de una aprobación del 86%, muy alejado de los otros políticos de América Latina. Esta popularidad es realmente sorprendente si tenemos en cuenta que la popularidad de los políticos, en general, no suele llegar al 50%. Y al mismo tiempo, también sorprende mucho que alguien tan querido en su país sea a la vez tan criticado fuera del mismo. Pero para los que viven en El Salvador, o para los que somos de fuera de El Salvador, todo esto no tiene por qué ser sorprendente. Yo no soy de El Salvador, pero empecé a interesarme por este pequeño país cuando empecé a hacer amistades, a través de Facebook, con gente que eran de El Salvador. Y la verdad es que todas esas amistades coincidían en una cosa, que El Salvador era un país con mucha violencia. Al mismo tiempo, empecé a buscar información sobre dicho país, y los testimonios sobre los altos niveles de violencia eran realmente aterradores. Por poner un ejemplo, hablaremos de Rudy, quien recibió un balazo a plena luz del día en una abarrotada calle cuando solamente tenía 16 años, y así se convirtió en una víctima más de la aterradora ola de violencia que estaba azotando a su país. Herido de bala, Rudy cayó al suelo y perdió brevemente la conciencia. Pero consiguió ponerse de pie y empezó a correr. Una pandilla de jóvenes muy violentos lo persiguió mientras seguía disparando descontroladamente. Una mujer que pasaba por allí recibió un disparo en el brazo cuando trataba de resguardar a sus hijos pequeños en una casa. Finalmente Rudy pudo huir y esconderse. No lo mataron, pero su vida se estaba convirtiendo en un infierno. Rudy sabía quién había tratado de matarlo y por qué. Unos días antes había recibido una llamada telefónica del líder de una pandilla local que le ordenó que se hiciera miembro de dicha pandilla. Pero yo nunca quise formar parte de eso, afirmó Rudy. Pero yo les dije que no, que soy una persona humilde. El líder del grupo le dio 3 días para cambiar de idea o lo iban a matar. Sabía que la pandilla lo buscaría y volvería a tratar de matarlo, y que su vida como la había vivido hasta ahora, estudiando por las mañanas y trabajando en un supermercado por las tardes, se había acabado. Lloré, porque había perdido mi trabajo y mi educación. Su casa ya no era un lugar seguro. En la semana siguiente se mudó de un barrio a otro tratando de eludir a la banda violenta. Un día, la madre de Rudy lo llamó para decirle que los miembros de la pandilla habían ido a la casa para entregarle un escalofriante mensaje. Le dijeron a mi madre que me iban a cortar en pedazos. No se trataba de una amenaza vacía. Había un muchacho en mi comunidad, que la pandilla lo descuartizó y esparció sus restos por todo el barrio. Dejaron pedazos del cuerpo del chico por todas partes. Las manos, todo. Relató Rudy. Y el terror se apoderó de Rudy. No podía dormir. No podía dejar de pensar en sus caras. Soñaba que vendrían a por mí y que me harían lo mismo. Esta es una historia realmente terrible, pero por desgracia la experiencia de Rudy solamente es una entre muchas otras historias parecidas. En un informe de Human Rights Watch se reveló que niños de apenas 11 años estaban siendo reclutados con mayor frecuencia por pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Algunos son forzados a unirse, otros son asesinados. Un auge de la violencia pandillera en la región en los últimos años ha hecho que miles de niños hayan tenido que huir hacia la relativa seguridad de otros países cercanos. Pero una vez allí, también afrontan dificultades. Todas estas terribles historias hicieron que El Salvador tuviera el índice de asesinatos más alto del mundo en los últimos años. Algunos medios señalan que el promedio de asesinatos por día en el año 2015 no bajó de 18 homicidios por día. Por ese motivo, cuando los que conocíamos de tanta violencia, escuchamos que las cosas estaban empezando a cambiar en El Salvador, nos alegramos mucho. A muchos les sorprende que en su país muchos apoyen a Bukele mientras que muchos lo critican fuera de su país. Pero lo que nos sorprende a nosotros, es que un país donde había tanta violencia, la cual parecía imposible de controlar, haya disminuido tanto en tan poco tiempo. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tomó una decisión drástica cuando pidió al Parlamento que declarase inmediatamente el estado de emergencia nacional.
aprobando un estado de emergencia de 30 días que restringe ciertas libertades constitucionales, como las detenciones sin orden judicial. Los críticos temen que con ello aumente el autoritarismo en el país centroamericano. Pero la realidad es que la violencia ha empezado a disminuir, y mucho, en El Salvador desde que gobierna Bukele. Por ese motivo, cuando a Bukele lo critican por ser duro con las pandillas violentas, él contesta: son más importantes los derechos humanos de la gente honrada que los de los delincuentes. Y luego, agrega que durante mucho tiempo en El Salvador se han vulnerado los derechos humanos de la población que no ha cometido delitos y que a ellos poco o nada los escuchan. En este país pasamos 30 años asesinados, torturados, violados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero ahora agarran a los que matan, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Enfatizó el presidente de El Salvador. Y es que Nayib Bukele tiene muchas ganas de acabar con los pandilleros en su país, porque él los culpa de sembrar mucha violencia y de generar muchos problemas a causa de eso, y la verdad es que argumentos no le faltan. Estas son algunas de las frases que el presidente Nayib Bukele ha dicho contra los pandilleros. Tenemos a los terroristas literalmente huyendo y escondiéndose. ¿Quién iba a decir que los que se jactaban de tener el control ahora se esconden como ratas? Se esconden en hoyos. A medida que vayamos arrestando a más pandilleros, más personas van a protestar por esto. Porque siempre habrá una madre de un pandillero, un familiar, un amigo que no le va a gustar que limpiemos ese cáncer. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Las ONGs necesitan que haya baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven, para eso son, por eso han sido creadas. Pero de nosotros depende si nos queremos liberar de los protectores de los criminales, de los mismos terroristas. Pueden correr, pueden esconderse, pero solo hay dos caminos para un pandillero, la cárcel o la muerte. Y ya no podrán esconderse en un hoyo. Ahora tenemos a los 16.000 pandilleros que teníamos en las cárceles más los 6.000 que hemos capturado estos días, son 22.000 que están sin colchonetas, hacinados, con 2 tiempos de comida. Voy a darle un mensaje a los criminales que están afuera, por ahí andan rumores de que quieren empezar a vengarse de la gente honrada. Ustedes desatan una ola de criminalidad, y nosotros quitamos la comida de la cárcel. En los gobiernos anteriores no solo les dieron armas a los pandilleros, sino que los entrenaron y les enseñaron a matar. Les dieron dinero, les dieron beneficios y la capacidad de extenderse en el territorio. Cuando le preguntan a un niño qué quiere ser de grande, el niño responde policía, doctor o astronauta. Ese sueño se pierde conforme pasa el tiempo. Ese sueño ya no se pierde ahora. Porque aquí se puede hacer carrera y se puede llegar a algo. Los pandilleros desatan una ola de violencia y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que no solo están los 16.000 que ya teníamos, sino que están 6.000 más arrestados de estos días y después estarán ustedes cuando los capturemos. ¿Y tú qué piensas de estas palabras de Bukele y de sus políticas? ¿Piensas que son necesarias o por lo contrario consideras que son demasiado severas? Sea cual sea lo que pienses, puedes dejar tu opinión abajo en los comentarios de este vídeo. La opinión de todos es bienvenida, pero recuerda hacerlo siempre respetuosamente.